Hoy tenemos especial chulo. Especial en el cual vamos a hablar de un total de 60 juegos de Nintendo Switch en físico entre los 5 y los 10 euros. Sí, entre los 5 y los 10 euros. Además he hecho selección. Más o menos he hecho una selección que considero que son interesantes, de una calidad media alta. He cogido como referencia juegos de segunda mano de CEX, es decir, no son nuevos precintados, porque los nuevos precintados ya a día de hoy no los regalan. Podemos encontrar algunas gangas, eso sí, pero como referencia está muy bien. Y sobre todo, tener en cuenta que de los 5 a los 10 euros hay juegos que veréis que están, pero que no tienen stock y que en la vida los vais a ver ese precio. ¿Vale? Por ejemplo, uno que he visto que estaba entre los 6-8 euros, el Witch Spring Refine, que distribuyó Streetly. Ese ahora mismo la Collector está en 300 euros y la sencilla entre los 80 y los 100. Está claro que nunca va a entrar el CEX y cuando entre modificarán precios y seguramente subirán. Es decir, más o menos juegos que los podemos encontrar en stock, o aunque no tienen stock, pero se están viendo a precios baratos, son los que vamos a repasar hoy. Un total de 60, entre los 5 y los 10 euros. Y a ver qué os parece. Venga, vamos a... Y sobre todo, que son interesantes, si tenéis algún CEX cerca, o tener una referencia de precios por lo que están rodando ahora mismo esos precios. Vamos allá. Y empezamos. A saco. Este, que no hace mucho que salió, hace un par de años, el Override, el Super Meat League, es un juego que está en 5 eurillos, me parece, que esto que es de los más baratitos. Juego que además es un brawler, un juego de lucha, incluso tenemos como personaje jugable a Mega Man. Creo que es un juego interesante, si lo encontráis baratito a este precio, sí que hay stock, creo que había stock en CEX. Juego que os gusta la lucha, no está nada mal, no es un portento, pero a ese precio, ¿quién le va a decir que no? Dice Bacarra, baratos, compra el triple. Precio de derribo, sí, Danieloki. A ver, estamos hablando de precios que normalmente para Switch no los vemos, Para la cuesta de abril 20, ¿verdad, guapa? Hola, Keiko, guapetona, ¿cómo estás? Y tenemos también aquí al bueno Duguito. Dice Poropo, seguro que hoy que saca juego barato me saca mi colección entera en el directo. No creo. A ver, no creáis que hay tanto juego barato de Switch, pero sí que hay unos cuantos. A ver los hilos y vamos a repasar ahora por si os interesan. Este es uno de ellos, el primero, empezamos la noche. Pero veréis que hay algunos que están muy bien, Y alguno que me he sorprendido que esté barato y si no lo cogéis ahora os arrepentiréis. El Deponia, el primero. Ya sabéis que la trilogía salió en Super Rare, pero hay uno que sí todavía lo podéis encontrar y por lo menos hacer ese pica pica, ese picos labis con él, con estas aventuras gráficas tan chulas, Deponia. No voy a decir precios, pero rondan todos entre los 5 y 10 euros. Quizá la lista más del final son más 10 euros que 5, pero estos juegos son muy económicos. El primer Deponia. Hola Rodríguez Víctor, guapo. Primer Deponia, que sí que llegó a España. Este sí que llegó el primero. Bueno, el Aquamoto Racing Utopia. Este es juego de inicio de generación. Y es un juego que por lo que parece a la gente le gustó bastante en aquel momento. Un juego que no tenía demasiado el qué, pero que es un juego arcade bastante chulo. Sí es verdad que se suele ver poco, pero que está a un precio muy baratito, ya sean CEX o Game. Gaming está un pelín más caro. Este Utopia, este Aquamoto Racing Utopia. Ir apuntando, ya veréis que van creciendo en calidad. Pensad que estos primeros juegos son los que valen 5 euritos. Ahora sí tengo que decir que cuando vamos a los CEX, así como por ejemplo te vas a la sección de PlayStation 4, PlayStation 5 y está a rebosar de juegos, en Switch hay muy poquito, muy poquito. Aquí no entran CIAP, no, aquí no hay Coding Box, todos son cartuchitos. Este juego, por ejemplo, My Memory of Us, para Switch, que editó Retard,
También salió aquí. Esto cuando lo trajo Meridian en sus inicios, después de que cancelaran su colaboración, la cogiera Selecta y ahora vuelven a Meridian a trabajar con RedArt. Salió aquí y este juego es muy barato, 5 o 6 euritos en el CEX. Y es un muy buen juego, este My Memory of Us. Una buena aventura de estos dos nenes. Si lo veis, este yo no lo dejaría escapar si os falta. Mañana al CEX, dice Maite. También hay golpe de teléfono, Maite. Teléfono, si veis el CEX de la zona en el que tal, llamadita, oye, lo tenéis disponible. Esa es la edición de aquí. Está completito, está hecho mierda. Esa es la táctica que hemos utilizado todos muchos años. Los tienes todos controlados, Dolpo. Este a 4 euritos, dice Dolpo. Muy bien, muy bien. Bueno, otro que está muy guapo. Es un muy bizarro. El Damn Fighting Hearts. Es un juego de lucha que trajo Tesura de Modus. Y es un juego que nos damos de tortas aquí los caballitos, los unicornios, estos furros. Y es un juego de pelea, 2D. Así que es muy baratito. 5 o 6 euritos lo vais a encontrar en el CEX. Y creo que merece la pena. Por lo menos te echas unas risas, Como podéis ver, es cute, pero de tortas. ¿Cómo se llama, Roder? Espérate, que tiene miga la cosa. Te lo escribo. A ver si me sale. Espera, que aquí con el teclado inglés hará como Dance Fighting in Hearts. A ver si lo he escrito bien. Aquí lo tienes. Dance Fighting Hearts. Juego raro, baratito, no buscado, pero que puede ser una realidad al día futuro y sobre todo está chulo. Hola Indie Dreams, hola guapetón. Aquí estamos liados repasando un poquito el catálogo de juegos baratitos que pueden estar muy bien para jugar. Como referencia tomamos CEX. Hemos hecho una pequeña selección. Dice Dolpo, pero muchos no los mandan porque van sin caja, exactamente. Pero eso estáis, yo cuando buscaba jueguecitos de DS, hay que tener la lista, ir repasando y viendo si entran o no entran. Y estos precios están muy bien. Dice, igual Colocadito se anima y se pilla un par de estos para jugar este verano, dice Poropo. El único que juega es con el lavavajillas, Poropo. Dice Dolpo, el Infernal me lo enviaron después de dar el follón, 22 euritos sin caja, muy guay. El Infernal es un juegarral, es un Metroidvania muy chulo, con toques Souls ahí, guapo. Y otro que está muy bien, el Bounty Battle, es un Smash Bros. De muchos personajes indies, como puede ver, Guacamelee y otros tantos, a tener en cuenta, y está muy baratito también, 5, 6, 7 euritos. Dice Dolpo, claro, yo en favoritos tengo un montón, pero ya no saltan las alarmas. Dice Maite, ayer me pasó con un Shum barato, lo fui a pillar en el CEX, no indicaba agotado, pero al intentar ponerlo en la cesta decía que nanao. Claro, esto es una lotería, pero bueno, es tener una referencia de ciertos juegos. Nosotros al vivir en Barcelona tenemos suerte de tener muchos CEX. Ahora porque no visitamos los CEX, ya mucho tiempo que no vamos. Pero al tener tantos CEX, pues tenía más posibilidades de que entraran cositas, ¿no? Dice por poco, con el ordenador de Vitel de Sergio. Chulo y caro, ¿no? Dos por el anterior. El Guacamelee, sí, personajes de Guacamelee en el Bounty Battle. Y pues la que como veis, muchos personajes indies muy conocidos. Los reunieron todos. Y a darse de tortas. Interesante y muy barato. Bueno, un Shum. Y creo que ya Maite lo tiene en Play 4. Pero en Switch también es muy barato. Es un pack de 2 juegos. El segundo, que es el School of the Shogun, es un poquito allá. Pero el Shum que lleva este juego, el Galaxy Z de Void, está bastante bien. Es un juego raro de ver, pero si lo encontráis está muy económico.
Y es un buen Shum para pegaros un vicio a buen precio. Dice Dolpo que aquí en Murcia hay cosas interesantes de Switch. Pues aprovecha, Dolpo. Aprovecha. Dice, pues yo no he entrado a ningún C en la vida. Nunca me ha pillado de paso y en todo Cádiz creo que solo hay uno. Pero... Poropo, que yo estaba allí, te puedes acercar a Jerez. A ver, que Jerez lo tiene cerquita, ¿eh? Jerez lo tiene cerquita. Y a las malas te vas a Sevilla. O Córdoba. Que si quieres, puedes. Que lo tienes todo a un paso de pie de moto, ¿eh? O pie de coche. Bueno, este es el otro juego que lleva. Bueno, pero lo interesante es el otro. Bueno, este está bastante bien. Dentro de que es un juego de supervivencia, estrategia, Surviving of the Aftermath, también por 6-7 euritos de segunda mano. Bastante chulo para Switch. Es verdad que no salió muy caro, creo que salió de salida entre los 22-25 euritos. Me acuerdo que lo pillamos nuevo ese precio, me parece, no sé si se acordará Eva, en un MediaMarkt y tal, pero está bastante chulo y a un precio para echaros unas cuantas horitas. Juego de gestión y supervivencia puede estar bien. Dice Probo que me hago el duro. Nachero, buenas noches, guapo. Y tenéis, este es el Surviving the Aftermath. Bastante guay. La verdad es que he hecho criba, he repasado el catálogo y hay más juegos de 4, 5, 6 euros, pero creo que de lo que he elegido, lo que tiene más calidad, había juegos de calidad que están a ese precio, pero que en la vida lo vais a ver a 5 euros, porque llevan como 5 años que no entran en un CEX y ahora son muy caros. Pero estos sí. As Far as the Eye, juego que se distribuyó Retard Games, juego muy de Eva, juego además muy chulo, que está muy baratito, que igual la gente no le echa mucha cuenta, un juego cute, también podríamos llamar cozy, de gestión, evolución, estrategia. Este As Far as the Eye, bastante chulo, y si lo vais a ese precio creo que es una muy buena compra. Recordamos siempre, entre los 5 y 10 euros, no hay ninguno que supere los 10 euros. Lunar Lander Beyond, cuando ahora Atari ha recorrido ese camino infructuoso que hasta día de casi un par de años estaba en el anonimato y ahora vuelve con fuerza sacando estos remakes tan guapos. Y este es el Lunar Lander, otro que sacó hace poquito, esta reimaginación del clásico. Y está muy barato y creo que es muy chulo para el que os guste estos Shum de habilidad, estos juegos de naves de habilidad con esta jugabilidad tan Atari. Este Lunar Lander Beyond. Hola Sowen, muy buenas noches. Este merece la pena, ¿verdad, Huguito? Sí, ha bajado. Este está a 6 euros, Maite. Ha bajado. Es una pena a veces ver los juegos tan buenos a este precio, ¿eh? A veces me duele ver juegos tan buenos que la gente no les interese. O sea, yo puedo entender que la auténtica ponzoña valga barata, pero juegos de calidad como este, por ejemplo, verlos a baratitos a veces me duele, la verdad. Dice que encima tienen canales de contenido gaming. ¿A qué te refieres, Eva? Es que la gente iba hablando, pero he dicho que empiezan las... Ah, las promos, vale. Dice Nachero, este Luna lo cogí a 10 euros de Amazon la semana pasada, ya está en 23. Exactamente. Las cosas nunca son eternamente baratas, ¿eh? Mira, el 2 Point Campus. Grandísimo juego, ya sabéis, de pasarte unas risas. De la gente de 2 Point Hospital. Aquí Sega nos lo editó. Lo tenéis baratísimo. Creo que para echaros unas buenas risas y ese descontrol que es la gestión de los 2 Point. Otro más. Muy barato en Switch.
Dice 2-0 la edición especial la semana pasada, dice el Dolpo. Del anterior os referéis, ¿no? Alberto nos dice, a mí me duele la cartera, que mi tarjeta está que echa humo. Y la caja pesa. Esperando del museo. A ver, este está muy guapo, ¿eh? El Two Point Museo. De hecho, Eva, cuando probó el Hospital, no se esperaba lo chulo que son los 2 Point. Eso sí, hay que echarles horas, pero son muy guapos. ¿Lo tienes en PS4, Maite? Muy bien, guapa. Y este es muy guapo, de Arc System Works, el Under Night in Birth, el primero, con esta nueva saga que nació en Play 3, que luego vimos ese remaster, bueno, ese contenido extra en Play 4, también en Switch. Es un juego que salió hace 5 años, que hace poquito ha salido el 2, y está a 6-7 euritos. Ojo, cuidado con este. Este, si lo queréis, en cuanto desaparezca en un tiempecito a este precio, subirá. Este seguro que sube. Pero a 6-7 euritos es una compraza. De la buena gente de Arc System, el Under Night in Birth, el primero. Y aquí va echando buenas promos a gente guapísima, entre Indie Dreams, Cloquimaran, Ruaber, Manu, gracias guapos. Macarra. Y Macarrón. Es un macarrón. Un jugón empedernido que lo vais a tener en YouTube a tope, jugando. Yo no sé cómo se la apaña, porque se levanta a las 4 de la mañana y el tío jugando, no sé, o no duerme, es lo que no hará. Bueno, este me estaba perdiendo. A ver, Outright Games es un editor un poco chunguete, ¿no? Pero hay algunos juegos interesantes, y este para coleccionistas de Way Forward, y tampoco es tan mal juego. Basado en la serie de Troll Hunters, esa serie de semi-animación, vamos a llamarlo así, Defenders of Arcadia, sacó Way Forward este juego. Y está muy barato en Switch. Y dentro de ese juegos para público infantil decentes, este es uno de ellos. Y a 6 euritos igual os interesa. El Troll Hunters, como veis aquí, Way Forward. Igual la gente se olvida que lo sacaron ellos. Aquí Huguito marca una sola unidad y en Murcia, ¿cuál de ellos? No te chives, que como te chives te lo cogen. Bueno, a ver, uno de los juegos más potentes de lo que vamos a ver esta noche de baratos, este Blade Assault. No entiendo cómo este juego agarral, plataformas acción, pixel chulísimo que trajo PM Studios y aquí no lo trajo Meridian, está a ese precio de barato. Yo correría si no lo tenéis, porque es un juegazo, Blade Assault, muy bueno. El Under Night, Guito, vale. A ver, el Under Night es que es normal que haya poquitos, es que es un juegazo. Y a ese precio. ¿Ya lo has comprado, Dolpo? Vamos a acabar las existencias del Zex hoy. Bueno, lo bueno es que son baratos, son baratitos. Y ya sabéis, si no están en las condiciones que deseáis, al Zex más próximo se le devuelve y arreando. Me vale con escucharte, lo compro. Este lo pillaste hasta hace tiempo, Daniel Loki. Es muy chulo, Este de salida, lo compramos de salida, le teníamos muchas ganas. De hecho, había reservado yo la versión americana. Y tuve que hablar con los de Video Game Plus que me lo cancelaran, porque al poquito lo anunció aquí Meridian que lo traía. Y muy guay. Este Blade Assault. Multi 3, inglés, francés, español. Es posible. Creo que es New School. Daniel Loki, no sé si es New School. Bueno, pero Meridian lo trajo seguro. Bueno, y otro que siempre está barato, que este sí lo trajo New School, lo trajo Meridian, es el Super Epic Metroidvania, muy guapo, que no sé por qué siempre está barato, a pesar de que es muy buen juego. Este juego del mapache encima de la llama. Este Super Epic. También tenéis una versión más extraña o más rara que sacó Streetly,
que la tenéis rebajada también a buen precio. Estuvo rebajada en las ofertas de Streetly, pero si lo queréis aún más barato, en el CEX lo tenéis a precio de derribo. Este es Super Epic, grandísimo Metroidvania. Sí, Nachero, como estamos comentando, como tienes razón, hubo una Collector exclusiva de Streetly que estaba rebajada y que no tenemos. Ahora Eva dirá, ¿cómo que no la tenemos? Tenemos la edición que venía con los pines, que era exclusiva de New School. Salieron dos, una edición con pines, una cajita, y luego la edición sencilla, y nosotros tenemos la edición de pines. Pero bueno, el juego merece la pena, es un muy buen chulo, es muy chulo. Railway Empire, el primero, el segundo salió hace 2 o 3 meses. Buen juego de gestión de vías, que me ha sorprendido que esté tan baratito, que esté tan baratito. Va bastante bien en Switch, tiene un montón de contenido. Si os gusta el rollo de no de conducir trenes, no, de gestionar para conectar Estados Unidos, de vías ferroviarias, bastante chulo de gestión. El Railway Empire, el primero, con un montón de contenido extra para Switch, muy baratitos en CEX. Dice Nachero, por cierto, no puedo estar más enamorado de tu nueva edición de Rugrats. La he buscado por todos lados, pero los precios son de... Sí. Mira, yo, si te digo la verdad, tiritando, cuando nos la perdió Correos, y dije, bueno, voy a ver si la tienen en Video Game Plus, o no había stock. Agotado el Limited Run, claro. Digo, como los de Limited Run me digan que no me envían otra, vamos apañados, porque, a ver, los Rugrats es verdad que está en la mente, la psique de mucha gente de la infancia, y la edición es muy bonita, a pesar de que ha salido aquí el sencillo. Menos mal que Limited Run dijo, mira, no te preocupes, cuando pase 21 días te mandamos otra, y la otra llegó bien, ¿no? De hecho, Limited Run es la primera vez que pierdo un pedido. La otra vez que pasó, uno que nos perdieron presuntamente, nos enviaron una copia, pero al final llegaron las dos. Y al final una la cedimos a un colega. Así que realmente es el primero que nos pierden de verdad, porque el Rugrats al final realmente llegó a Madrid, y en Madrid ahí desapareció. No sé quién la tendrá. A lo mejor alguien o al cubo de basura, vete a saber. Bueno, Ash of Gods Redemption, un juego que fue exclusivo de Game. Un juego táctico RPG bastante chulo, que incluso se liquidó en Game. Y para el precio que cuesta, 6-7 euritos, creo que está muy bien. Si os gustan los tácticos, para unas partiditas guapas. Gráficamente es muy bonito. Es difícil. El juego es durillo, es difícil. Pero creo que os vais a pasar un rato divertido, más a ese precio. Dice Dolpo, aún así mañana me paso y lo reviso otra vez. Dice Maite, ¿alguien de León por aquí? Porque si CEX tiene bien de juegos, baratos de Switch. Sí, a ver, y León, probad a llamar a León. Yo me acuerdo que León, había gente muy simpática de CEX, por lo menos hace un par de años. O llamaba a Eva, y siempre nos atendían muy bien. Y nos buscaban lo que tenían y tal, porque hay CEX que no cogen el teléfono. Pero León lo cogía, León sí que cogía el teléfono. Dice Nachero, no creo que vuelva a salir. Dice, ¿este no hay un pack con otros juegos? No, del Ash of Gods no. Del Ash of Gods fue exclusivo de Game y no ha salido por ningún otro sitio. Por lo menos físico, que yo recuerde. Dice Chris Achelo, me acabo de pillar el Blade Assault en este stream, me está haciendo daño. Está Amazon por 20. Por 20 euritos está muy bien, de precio precintado. Pero estamos hablando de cogerlos muy baratos, Chris Anchelo. Pero bueno, está muy bien ese precio, está muy bien ese precio. Hay que peregrinar a León, dice Maite. Dice Huguito, el año pasado estuve en el CES de León y era un desastre. Habrá cambiado todo mucho. Yo es que hace mucho que no pillamos en CES. Y menos llamar, hace mucho. De tercera a cuarta mano.
Todo, dice Huguito, todo roto y fotocopias cascoporro. Bueno, ya es normal lo de las fotocopias. Estuvimos, cuando este año bajamos a Cádiz, pasamos por Córdoba, el CES de Córdoba, qué desastre, por Dios. Era muy buena gente, ¿eh? Los chicos que estaban en la barra, atendiendo en el CES, muy buena gente todos, muy majos todos, muy simpáticos y muy serviciales, pero lo que es el material, uff. Me parece que de ninguna consola, ni de consolas actuales, nada, todo un desastre. De países de Pernambuco, o sea, alemanes, incluso americanos, hasta finlandeses, o sea, de todos los sitios, faltando manuales, carátulas fotocopiadas, incluso CDs sueltos en cajas vacías. O sea, una cosa rarísima. Yo lo de Córdoba digo, uff, qué cosa, que tal como entramos no fuimos. Pero bueno, igual, pero ya sabéis que esto cambia, como es fluctuación de juegos de segunda mano. A veces que esto cambia, ¿eh? Bueno, otro más, el Monster Crown. La portada del juego es un poco chunga, pero el juego está muy chulo porque es un juego de farming con Pokémons. Porque tenemos nuestras peleas de Pokémones y mola, el juego es pixel muy chulo y está muy baratito, ¿eh? Está muy baratito. El Monster Crown. Dice Nacheiro, pero Nacheiro, lo de Córdoba fue hace un año, ¿eh? En un CEX, en un sitio de segunda mano, un game y tal de segunda mano, cuando pasan los meses, puede ser o un desastre o puede ser que te encuentres joyas. La fluctuación de material puede fluctuar. Había aquí CEX en Barcelona que estaba muy bien. Me acuerdo el de Hospitalet que estaba bastante bien. Y últimamente, la última vez que fuimos, creo que fue en la retro, Eva. La retro, la Indie Dev. Y estaba bastante para allá. Dice, aquí en Murcia, fotocopias solo Sparlight y se la llevaron. Ah, mira, pues qué guay. Murcia cuidan bastante eso, ¿eh? Hola, gracias MP, gracias Super Prime, gracias guapo. 4 mesazos. Gracias a Mr. Peer. Bueno, a ver, este juego, hay gente que no sabe que ha salido físico. Para Switch es un juego de terror, ¿vale? Mirad, este es el Dead Persistence, un juego que para Play 4 ha salido con funcionalidad VR. Salió 2 versiones en Play 4. De manera exclusiva para VR, no compatible, y una que era compatible para VR. Y ese Persistence salió también para Switch en físico. Edición española. Y si sois capaces de verlo en un CEX, que he visto que había algo de stock, está muy barato. Juego de terror, nave espacial, interesante, de Persistence. Ah, y en PS5 también, Huguito nos dice. Y el que me ha sorprendido que esté baratísimo es el Neptunia versus Senran Kagura Ninja Wars. Este spin-off de las 2 franquicias de Idea Factory. Hack and Slash, pero realmente es un action RPG. Muy chulo, que está muy barato en CEX. Tenedlo en cuenta. El Neptunia versus Senran Kagura Ninja Wars. Dice Olpo, y también hay días en las que hay 30-40 entradas. Supongo que se las envían entre tiendas. Sí, a ver, yo por lo que conozco un poco de CEX, perdón, hay tiendas de CEX que son de la propia central y otras que son franquicias, ¿vale? Las que incluso hay franquicias que son del mismo dueño, y entre franquicias se mandan las cosas, y entre central también. Pero de la central a franquicias no suelen hacerlo. Así que no siempre te pueden mandar material. Pero bueno, es un rollo extraño. Pero sí, hay franquicias y pertenecientes a CEX. Una cosa rara, pero cuando vayáis a uno, si os lo explican, igual lo entendéis mejor que yo ahora mismo. Dice Huguito, ese barato, pero eso era imposible que entre uno. No, me parece que había stock, Huguito. Y además pensad una cosa, que este ahora no es para España, es multi 6.
para toda Europa el mismo juego de Neptunia versus Ren Kagura. Con eso sí, el sello USK en portada y el PEGI. Dice otro que está allí. Dice que está el león, Huguito. El león. El Minecos Night Market, un juego que a Eva le encanta. Un juego cozy, cute, muy bonito, la verdad. Que estuvo mucho tiempo otra vez y salía. Pues el Mineco está baratísimo. Juego muy barato. Creo que todavía estamos en menos de 10 euros, ¿eh? No sé si estaremos en 8 ya. Pero muy barato también. Una pena. Este tipo de juegos, la verdad, verlos tan baratos hasta da pena, ¿eh? El Minecos Night Market. 8 horitos. Maite está, vamos, está con la pantalla de DCs abierto. A ver, ¿cuántos de los que estáis en el chat? Sedme sinceros y sinceras. ¿Cuántos tenéis la pantalla del CEX o la app del CEX abierta? Dice Nachero que está gracioso, sí, es chulo, es chulo. Dice Huguito que alguien compre uno de cada, a ver cuántos envían. Eso también es verdad, a ver si los envían. A mí no me da pena, jaja. Dice Daniel que él estaba buscando el pack del Ash of God. El Ash of God, a ver, Dani Loki lo llegó creo que a liquidar el game a 12 euros nuevo, ¿eh? El Ash of God lo liquidó game a 12 euros nuevo en su momento, ¿eh? Eso era un momento bueno, dulce de cogerlo en aquel momento nuevecito. Dice MP que yo no puedo. Dice Cucho, uno por aquí con la pestaña abierta. Dice Dolpo, yo es que me sé de memoria lo que hay en el CEX. Ostras, ¿te lo sabes de memoria? Eso me pasó una temporada a mí cuando íbamos a sacar con DS, con Nintendo DS. Tengo que reconocer que Eva se acuerda, hasta Eva. Estábamos los dos a saco con DS y nos sabíamos de memoria. Además, cuando entraba alguna cosa, a lo mejor Eva había salido por lo que sea de trabajo, yo en Barcelona, y nos mandábamos las fotos, ella me las mandaba a mí y yo a ella, pásate por ese CEX. Y de la foto del juego que había salido y tal. Eran tiempos muy locos, ¿eh? Ya, menos mal que esa locura ya fue transitoria. Pero igual vuelven. O momentos en los que no nos cogían el teléfono y decían, sí, también. Momentos que no nos cogían el teléfono. Bueno, aquí tenéis el Super Beauty Squad, juego que llegó a microordenadores, Commodore Amiga y otros tantos, incluso llegó a 3DS. Hay un port para Switch de este juego de plataformas, bastante desaparecido, pero he visto que tienen algo de stock en los CES, si no se ha agotado. También muy barato y bastante interesante. Buen juego de plataformas, este Super Beauty Squad. Hice un poquito, es muy raro, pero creo que había stock. Yo no os he dicho nada. Miradlo vosotros, si se ha agotado ya es... Pero había stock. Muy baratito. Y como dice Huguito, es bastante raro encontrarlo, sí. Dice, uy, no hay el león, dice Maite. Bueno, este es muy chulo. Es una pena que este juego, por ejemplo, esté barato. El Iris Fall, muy buen juego de puzzles, muy interesante y muy chulo. Muy guapo, que salió hace 4 o 5 años. Que por lo que sea, la gente desconoce o no lo quiere, o desconoce que es un buen juego. Creo que además Huguito, que le gustan los puzzles, tiene que conocerlo. Creo que nos lo recomendó él. Agotado, dice Maite. ¿A cuál? El Super Beauty Squad, pues se habrá vendido, Maite. Sin stock, muy recomendable, Huguito, dice. Este Iris Fall, muy chulo. Y si está a este precio, posiblemente si está agotado este o el otro, echarle una ojeada, ponerle la campanita. Y si lo tenéis en deseado, si entra alguna copia, muy recomendable, el Iris Fall. Iris Fall, ahora te pongo el título, Chanchelo, mira, Iris Fall, la caída de Iris, ¿eh? Tal como suena, Iris Fall, ¿eh? Hola Bolt, ¿qué pasa? Juegazo, dice Unruaver. Como podéis ver, son juegos baratos, pero cuidado, que están muy bien todos, ¿eh?
He intentado hacer una selección más o menos correcta. Y en este caso, Funbox, no todo lo que edita es chorra. Hay un juego muy interesante, que precisamente este juego, acordaos, está en la lista de los que no funcionan en Switch 2. Ojo, cuidado. El Gas Gathlers Extreme, un juego de conducción arcade de tiros, al más puro estilo Carrera de la Muerte de Jason Statham, ¿os acordáis? Ahí en la prisión, con esos coches que se disparaban unos a otros, al más puro estilo. Juego de Funbox que está muy baratito en los CEX. Y que, ojo, este es de los que no va de momento. Ya veremos qué pasa más adelante, si al final parchean o arreglan Nintendo su emulador en Switch 2. Dice Ball, no descarto Aquilo aunque sea versión de fuera. El Iris Fall. A ver, está muy bien, ¿eh? Yo lo recomendaría para tener un juego, para tenerlo en la colección. Está muy guapo el juego. Y este me gusta mucho a mí. Pero ya, esto es un juego ya más de arcade, más de tiros. Bastante chulo. Por ejemplo, a mí me lo vendió en su momento el bueno de Metal Gear Solid Rocks, que también le encantaba. Y me lo metió por vena y ya me vi varios gameplays, lo tanteé también, luego lo probé y es muy chulo. Y es raro además que lo haya editado Funbox, porque Funbox no suele tener licencias tan jugosas. Este Gas Gathlers Extreme. Dice Mike que no vendamos la Switch aún. Dice Nachero, pese a que no funcione el día de mañana cuando no lo tenga nadie, por ello seguro que a futuro será rebuscado. Sí, a ver, yo supongo que al final Nintendo pondrá manos a la obra y que tarde más menos tiempo, meses, años en parchear o hacer funcionar mejor su emulador. Lo funcionará. Ahora, son muy coleccionables y juegos muy extraños, ¿eh? Mirad qué locura de juego. No es el Warfare, Manu, este es el... Mira, lo pongo por aquí. Es el Gas Gathlers. Gas Extreme. Sí, está bien, dice Wall. Full Auto, Tweets Metal Indie, me lo apunto. Sí, está de ese estilo. Más estilo Full Auto. De los de PSP, muy chulo. ¿Dónde está el juego? Dice Maite, pues el León. Se ve que el León no quiere pasar nadie por allí, ¿eh? Sí, muy guapo, ¿verdad, Huguito? Muy chulo, muy chulo. Muy sorprendido que lo editara Funbox. Bueno, otro muy barato que no entiendo por qué, porque es un juegarral. El Darius Burst X Plus. Esto es un juegazo y está 8 euritos. Por Dios. ¿No vais a pillaros esto? Pepinaco. Extrañamente barato, ¿eh? Extrañamente barato. Vamos, ahora os tenéis que reunir todos, iros caminito de León, ¿eh? En Another Chronicle, Darius Burst X Plus, Another Chronicle, creo que fue Tesura, ¿no? Nos lo trajo de Inin en su momento. Baratito. También tenéis la posibilidad de PlayStation 4. Ya hace casi 4 años, ¿eh? Dice Nachero, no soy muy de naves, aunque tampoco los he probado mucho. Yo sí. Pero bueno, si los pruebas y te gustan mucho, tienes un problema gordo, ¿eh? Dice Topo, 8 sin caja que me lo trajeron de Sevilla, ostras. Agotado, dice Maite. ¿Ya está agotado? Y aquí tenemos el Space Invaders Forever, otro de Inin que también trajo Tesura. Muy interesante, con unos cuantos variantes de los Space Invaders. Está muy barato. Creo que es un añadido. Estos siempre están bien. Para echar unos vicios están muy guapos. Yo sí que os dejo en Tesura máxima. Hombre, hoy no es Tesura máxima, que son baratitos, ¿eh? Hoy es un tema comedido, un tema baratongui. Y como veis, la verdad es que están bastante chulos. Hay un buen catálogo barato ahora mismo en Switch. Es verdad que hay otras consolas, Play 4, por ejemplo, incluso la propia V5 tiene más catálogo barato. Pero no deja de estar muy bien este, ¿eh? Dice, como dice Maite, estos juegos, si te los encuentras hay que pillarlos. Si no los tenéis, claro. Bueno, uno que le encanta a Eva, de Retard Games, que creo que tenía en stock y muy barato, el Kraken Academy, juego con toques de
roleros de la academia Kraken que sacó Retard. Muy chulo además. Y además tiene muy buenas notas este Kraken Academy. Si le veis, ya sabéis. Este es muy guapo, Nacheiro, sí. Agotado, dice Maite. De hecho, esta lista la preparé entre el... ¿Os acordáis que la tenía el jueves viernes preparada? Y al final hice lo de los... Cuando salió lo de las listas de juegos incompatibles. Y esto la he pospuesto hasta hoy. O sea que puede ser que en estos 4 o 5 días muchos juegos hayan hecho clac, 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 clac. Pero bueno, de todas maneras, apuntarlo, que son juegos muy económicos. Y si se os cruzan y os interesan, claro. Se escribe como, mira, el Kraken Academy. Como el Kraken. Kraken Academy. Bueno, y juegazo de péndulo. Estudios del publisher español, aventura gráfica, Yesterday Origins, que salió físico. Esto salió físico en Switch, editado por Microids, y está bastante bien. Me refiero a problemas de rendimiento. Ya sabéis que los últimos juegos de péndulo han tenido muchos problemas de rendimiento. Este está bastante bien, tenerlo en cuenta, y una buena aventura gráfica. El Yesterday Origins. Como veis hay un poquito de todo, hasta aventuras gráficas. Bueno, vamos a un juego que no me puedo creer que esto esté barato. No sé si son 8 o 10 euros. Ya no sé por dónde voy. El Greek Memories of Azure, este Metroidvania, yo no me puedo creer que esté a este precio. A ver, ¿lo veis normal? Yo no lo veo normal. Un juegazo como la copa un pino. Esto, si no lo tenéis, es sacrilegio. El Greek. Ya hay muchos en el CEC, 10 euros. Hay muchos, o sea que ya sabéis. Este, si os interesa, puede ser una compra muy, muy interesante. Muy buen juego para jugarlo, está muy chulo. Es verdad que la demo que jugamos, me acuerdo con Eva, era imposible. Le habían metido tanta caña al boss final de la demo. Pero luego el juego es otro rollo. Está muy bien balanceado. Dice, pues siempre está barato, está precintado. Ya, hasta que deje de serlo. Yo me acuerdo cuando el Rules of Rose lo vendían en los Carrefour, lo vi mucho tiempo. En cestas a 5 euritos allí tirados en... Me acuerdo en el Carrefour de Barbará del Vallés. Había unas cestas allí tirados ahí a 5 euros. Ahí no los quería ni Peter. Mirad ahora. Dice Daniel Oki, hay muchos juegos muy buenos, tapadillos y locos, sí. A ver, hay juegos muy caros. Hay juegos mucho más caros. Hay juegos asequibles, normalitos, y luego hay juegos baratos. Y dentro de cada franja hay muy buenos juegos. Está claro que no todo el mundo le va a gustar de todo. Como dice el bueno de Dolpo, que este no le gustó. A mí me gustó, pero sé que también hay gente que no le ha gustado. Pero para eso, si tenemos la opción de comprar los más económicos, siempre, o probarlos, probar las demos, eso está guay. Dice ahora el Rules hay 5000, en Wallapop 500 euros. Bueno, lo del Rule of Rose es porque los italianos que compraron esa partida proveniente de UK, precintada, que no se destruyó, y que están soltando poquito a poco en eBay. Y ahora, pues bueno, como dice Daniel Loki, será caro. Que solo quieren para volver a venderlo. Bueno, yo he visto, he conocido gente y he hablado con gente que lo han comprado para tener la copia suya y tenerlo, precintado, No creáis que todo lo es para vender, que venden bastantes y muchos se lo quedan para querer. Le hace ilusión tener el Rock por fin, y tenerlo precintado, Mira, el Train Life, que de hecho tenemos uno para sortear, precintado, que lo compramos bien de precio,
20 y pocos euros, 23, 24 euros, pero resulta que lo tenéis a 8 o 10 euritos en el Rex. El Trail Life, a Railway Simulator. Aquí sí os vais a poner en manos de este conductor conduciendo trenes. Juego de Nacon. Encima lleva la expansión de Orient Express. Que además lleva la expansión, no sé si escucháis, del Orient Express. Buen juego, ¿eh? No está mal. Dice, la de juegos que compramos con 500 euros. Lleva, ¿qué me has pasado? ¿Qué link me has pasado? Hablando de juegos caros, que hemos hecho un especial muy chulo. Ah, sí, verdad. El especial que hicimos con Barugón en su canal. De los 15 juegos más caros de Switch que tenemos en la colección. Que quiso empezarla con nosotros, esa sección, y bueno, ahí tenéis el link del canal de Baru. Bueno, el Spells and Secrets, y este es interesante y barato. Como veis, de una academia de magia. Es una especie de juego rogue y RPG de magia bastante chulo. Aquí lo interesante es que este juego, ¿os acordáis que hace un par de semanas noticias comentamos por aquí que se va a reeditar en Codinabox? Es decir, que va a llegar un zip Codinabox. Así que si os interesa este juego, pues sería interesante comprarlo barato y en cartuchito, ¿eh? Este juego se sustituye por un Codinabox. Dice Daniel que el tema es muchos de estos ahora son accesibles y luego comprarlos para... A ver, está claro, muchos de los juegos baratos ahora luego serán menos baratos. Todo tiene su momento y tiene su tiempo. ¿Es mejor comprarlo barato? Sí. Ahora quizás es el momento, o quizá tendremos unos meses que estarán los juegos baratos, pero luego ya veremos, como siempre pasa, ¿no? Con todas las generaciones. Bueno, ¿y el Loop Hero qué? Loop Hero, jugarral de cientos de horas, buen juego de Devolver Digital, este juego rolero, cartitas, espectacular, muy barato, está muy baratito. Juegazo, dice Kire Chanchelo. Estos son, creo que son 10 euritos, 8. 10 euritos, 8. El Loop Hero, que no lo tenga ahora más económico, a futuro será complicado. Y el Encodia, aventura gráfica, estudio español, creo que editó Meridian, fue, o no sé si Meridian, Tesura, creo que fue Meridian. Esta aventura gráfica también muy baratita para Switch. No, Kirichanchelo, es muy complicado que Devolver tenga mal juego. Le pasa como a Team 17, que son unos ojeadores natos y todo donde apuntan, todo lo que promueven y apoyan, son muy buenos juegos, Devolver es casi éxito asegurado. Dice Dolpo, mañana termino de veros, voy a echarme un Fortnite en el cuadrón. Gracias, guapo, Dolpo. Tranquilo, pasa buena noche, guapetón. Sí, que es que todo lo que tienen son joyazas, exactamente. Tienen pedazo de joyas. Y bueno, ya habéis visto las joyas que nos vienen en septiembre de Devolver. Nos han sacado los han ido los ojos de las órbitas. Cuando hemos visto esa edición especial de Gris y Neva juntos, con las dos Steelbooks, cada uno de su juego, los dos Artbooks y los dos vinilos en una caja contenedora. Se nos ha ido la locura, o sea, ha sido una locura transitoria. Y le hemos dado a la locura total de los 20 euros de reserva. Sí, Nachero, 200 euros. Pero bueno, voy a parar aquí un momento a hablar del tema. Ya hablaremos el domingo. Pero analizarlo bien. Son 200 euros, pero es barata. Analizarlo bien, Lleva los dos juegos. Uno de ellos novedad, que es el Neva. Lleva dos Artbooks, tapa dura. Los dos Artbooks, tapa dura. Los dos Artbooks y tapa dura. Cada uno de ellos vale casi 40-50 euros. Cada uno. Ya costaba ese el de norma. Fuera, y por ejemplo la edición especial de Special Reserve con el Artbook que tenemos nosotros está en 800 euros.
¿vale? Solamente por el artbook se pagan hasta 400 euros. Imaginad, ¿eh? Los dos vinilos, el vinilo de cada uno de ellos, los vinilos y las dos steelbooks en una caja contenedora muy bonita. Y a lo mejor es cartón duro. Una buena caja. 200 euros. Si lo analizamos 100 por edición, ¿qué edición a día de hoy lleva todo lo que hemos dicho y vale menos de 100 euros? Vale más, ¿no? Ahora, claro, pagar 200 euros, no todo el mundo puede pagarlo o no tiene ganas de pagarlo, pero si lo analizamos de manera lógica, creo que se han ajustado mucho en precio. Podrían haber intentado cobrar más, aunque se lo hubieran comido con patatas, eso también es verdad. Pero creo que el precio está bastante ajustado. Hola, la sala de máquinas retro, muy buenas noches, guapos. Dice Daniel que sí me parece una locura. Dice Chris Achelo, a mí me pilló en correos y pensé que cuando llegara a casa ya estaría agotado, cagado estaba. A ver, no todo el mundo puede pagar 200 euros, ¿eh? Yo supongo que como sale en septiembre y es exclusiva de Game, aquí en España, van a ver a nivel de pre-orders y fabricarán para España las más o menos por peticiones. Por eso lo del tiempo de margen. Creo que ya se han abierto ficha en Amazon Francia, es decir, que se editarán en toda Europa. Y yo creo que irán por ahí los tiros. En función de pre-orders, fabricarán más o menos. Quizá no es que se vaya a agotar per se, pero llegará un momento que se agotará. Y creo que son ítems muy chulos, muy bonitos. Si os gustan las franquicias, las disfrutaréis. Ahora es verdad, como dice Daniel Loki, puede ser una locura. Dice Chris Chanchelo, si solo con los vinilos y las steelbooks eso ya se dispara, exactamente. Para Daniel Loki solo tiene un pero, muy personal, porque me gusta el PAL España y esas ediciones de Devolver llevan el PAL UK. No lo sé. No lo tengo tan claro, Daniel Loki. Las últimas de Devolver llevan el español. El The Plucky Squire lo lleva. Has jodido. Las últimas Deluxe de Devolver lo llevan. Y se rumorea, se siente, se palpa que el Neva también lo va a llevar. La edición Deluxe. Y de hecho la sencilla de Gris que llegó aquí hace unos años era multi, y la que ha llegado ahora es PAL España completamente, la sencilla también. Creo que ha cambiado la fabricación. Y si te digo esto ahora, te cambio el parecer. Han cambiado eso, Danielo, que sí. De hecho, no sé si por aquí está. Creo que está ahí. En la de Plucky Square. Ahí la ves ahí. Sí. Y si la enseñamos, así ya. A ver si me equivoco, que yo también a veces chocheo. Y cuando chocheo, pues nada, ya me hago mayor y esas cosas. Pero sí, creo que tengo buena memoria. ¿Veis? Es la Multi 3. En este caso han cambiado. Editan o bien para toda Europa. Y en este caso ya no. Ya es Multi 3, español, francés y italiano. Y esta es posiblemente la edición igual que editan del Neva. Habrá que ver el Neva, la edición esta Deluxe que sacan esta semanita en Game. Pero las Collectors igual cambia el rollo, ¿eh? Dice Maite, joder, que el viernes voy a por las dos especiales de Switch, tienta la de PS5. ¡Ostras! Calmaos. Bueno, seguimos. Juego interesante, en este caso la gestión de una comisaría, This is the Police, la secuela del primero que tuvo mucho éxito. Comisaría, incluso también estrategia, gestión, entrenamiento, cómo llevamos una comisaría. Un juego muy chulo que salió para Switch, muy baratito, creo que está en los 10 euritos, 9-10 euritos, muy guay. Dice Daniel que la cartera ya están echando humo. Ha cambiado ya,
la percepción de Devolver en España, ¿verdad? Dice el Tejón, centrémonos en los baratos. Sí, es verdad, que no, estábamos en los baratos y nos hemos ido a 200 euros. Vamos a bajar otra vez a la tierra. Dice, este directo es el que le gusta a tu mujer. Dice la sala de máquinas, yo me voy a reservar para Retro Barcelona, jeje, no se puede gastar más antes. Mira, nosotros, la sala de máquinas, nunca gastamos nada en la retro. En la Indie Dev alguna vez sí que hemos gastado algo, pero en la retro, lo único que hacemos es hablar. hablar. Yo siempre salgo afónico en la retro, pero no nos es imposible, hay tanta gente. Bueno, juego también de Outright Games, juego de plataformas bastante chulo, tenerlo en cuenta, y muy barato, de los típicos juegos de PlayStation 2, de plataformas de acción, de la Edad de Hielo, Ace Age, Scratch, Native Adventures. Este está bastante guapo y muy barato. No, que no os eche para atrás el hecho de que es de Outright Games, porque gente que lo ha jugado le ha gustado bastante. Es el típico plataformas que lo juegas y es muy divertido. Dice Maite, dice, jaja, hay que contrapear uno caro, 5 baratos. El año pasado te volviste loco, la sala de máquinas. Tomar cervezas y comprar juegos. Un plan con bolsas. A ver, tomarte una cerveza sí. Allí con los colegas y las amigas. Sí, está claro, una cervecita o dos, o las que te dejen pedir en la barra porque está complicado. Pero lo de gastar juegos, no, porque no tenemos tiempo ni de mirar. Bueno, uno de los juegos de más calidad de aquí de esta noche, baratitos, el Wargroove. El Wargroove es uno de los juegos más chulos, tácticos, que tiene Switch. Guapísimo. Ya sabéis que la edición... Muteado. Seguimos, no ha pasado nada. A ver, ¿dónde me he quedado? En el Wargroove. Bueno, el Wargroove, como veis, es un Advance Wars medieval. Muy guapo, muy chulo. Que sacaron la edición, la segunda parte con el primero en ese bundle en Super Rare. También tenéis la posibilidad de japonés. Pero la edición del primero salió en España y la tenéis muy baratita para Switch. Muy chulo, muy bonito. Y muy jugable. Muy buen juego. Otro tapadito muy barato es este Wasteland 2. El segundo llegó a Switch en los inicios de generación. Este juego de los creadores de Fallout, imitando esos primeros Fallout, esos CRPG, esos computer juegos de rol, al más puro estilo juegos de antaño, muy chulo, que rinde muy bien en Switch. Este Wasteland 2, muy recomendable y muy barato. Lo tenéis muy barato. Este recomendación Tengamis, muy guapo. Luego tenéis el 3 para Play 4 si os interesa. El 3 ya no salió en Switch. Otro que está bastante bien. Este me gustó, aunque es durillo el cabrito. Voy a decir la palabrota, pero es durillo, es duro. Este es el Chronos From the Ashes. Un Souls-like, el cual le pasa como a otro juego parecido, que es que tú en la aventura, si te matan, te haces más viejo. Sí, pierdes años de vida. Cuando mueres y reapareces, vas perdiendo años de vida. Claro, tienes que intentar acabarte el juego antes de ser un abuelo patatal. y es difícil, pero me lo pasé muy bien con él. Lo tenéis en Switch muy baratito también. El Chronos Before the Ashes. Otro muy tapadito. Muy buen juego que trajo Kiss Selecta.
Juego hack and slash de acción, con toques roleros, el Ultra Age, que pensad que esto salió en Limited Run también. Y aquí lo trajo Selecta. En el blog, en Video Game Plus, la edición americana de Limited Run se agota muchísimo. Y aquí lo tenéis tirado de precio en los CEX. Este Ultra Age. Otro muy guapo, este juego de acción rolero, este Action RPG, Zenjon, el Zenjon que trajo PQV, muy guapo también muy barato. ¿Los conocéis estos juegos? No me estáis contando nada. O estáis buscando los juegos en CEX, o no tenéis ni idea, o sencillamente no os gustan. Dice Molina 19979, dice el Cronos es precuela del Remnant from the Ashes. Es verdad, Molina, sí, tiene toda la razón. Dato importante, hacer caso, señor Molina, Dice la sala de máquinas, dice que volvió con 1000 bolsas de la retro. Hola, Pepales. Dice, yo los estoy buscando, yo no conozco nada. Bueno, pues mira, son muy baratos, la gran mayoría entre los 5 y 10 euritos. Y como ves, todo está muy bien. Y juegos baratos a este precio creo que lo vas a disfrutar mucho si encuentras alguno. Y ahora no os pongáis todos a buscar el mismo, que os pisáis, Dice, ¿tú crees, Tony? Dice Vittorio que tiene la página del CES colapsada. Son capaces. Yo os contaría un caso. Eva me mira y dice, tenemos un vídeo de... No lo voy a decir. Lo que... si alguien se acuerda, en un vídeo de 3DS la que se lió, en el Wallapop y tal. Madre mía. Me daba hasta vergüenza. Es que me he pasado los 3, dice Molina. ¡Ostras! Son difíciles, Molina. Ole. Yo no me los he pasado todos, El Cronos sí, y el primero Remnant también. El segundo me falta, me falta. Y este es el Riot Civil Unrest. Esto es un juego muy chulo de estrategia. Llevamos un comando policial y lo que tenemos que hacer es contener las manifestaciones. Incluso salen los mozos de escuadra. Cuidado, juego muy chulo, pixel, como podéis ver, y sobre todo muy interesante y muy original. Riot Civil Unrest. Dice Pepales, dice, de hecho se me está yendo la olla comprando juegos. He comprado en Extra Life el Collection of Mana, The Messenger, Street Fighter 30 aniversario, el Collection y Poké Brave. A ver, Pepales, son buenos juegos. Si tenías el dinero, no se te lleva la olla. Si lo puedes disfrutar y tenías el dinero... Ahora, si tú tienes 100 eurillos para pasar el mes y te gastas 150, tenemos un problema. Pero si tienes el dinero, te quieres dar un disfrute, te quieres dar un lujo, lo que has comprado está muy guapo. A mí los que has nombrado me gustan todos. Así en caliente. Dicen lo que a mí me tienes que decir si Iris Fall es para UK o si hay edición Paleu o España. Creo que era española o compartía con alguno, pero no es para UK. No sabría decirte ahora, es que estoy hablando tiro de memoria hace 5 o 6 años, Danieloki. Tiro de memoria. Tendría que revisarlo. ¿Podéis preguntar en Telegram? Lo podéis preguntar en Telegram, Daniel, que estás en Telegram, en nuestro grupo. Ahí seguro que si hay compis que lo tienen, te sacan una foto seguro. El Immortal Realms Vampire Wars. Juego muy guapo, muy chulo. Eso sí, es jodido como el solo. Juego de estrategia, táctica, de combate de ejércitos vampíricos. Muy chulo, salió hace 5 o 6 añitos. Y lo tenéis muy baratito en Switch. Immortal Realms. Dice abofetadas Maite. Dice Pepales, tengo el dinero pero me siento mal. Vengo aquí a hacer terapia. Veo vuestra estantería y ya me siento bien. Qué cabrito. Bueno, por lo menos te ayudamos en algo, Te ayudamos a sentirte bien. Ya con eso ya estoy yo me río de regocijo, de felicidad de que tú te sientas bien.
Dice Maite, ahora que sale la Switch 2 hay que comprar juegos Switch, a ver si tenemos suerte y bajan y liquidan. Hay que comprar juegos de Switch siempre, Maite. Ya no nos podemos bajar nunca de la Switch, ¿eh? Metaloid. Este Mega Man de supermercado chino, que está muy guapo. Este es la continuación de Metagal. Este sí que llegó a Switch, el Metaloid de Retard Games. No sé si habrá stock. Quedaba alguno, me parece uno el viernes, jueves. Muy chulo, pixel, y estaba baratísimo. Si os lo cruzáis, esto es carne de comprar, este Metaloid. Sí, ayudo a gastar, ¿no? Dice Pepale, yo ya he hecho reservada la Switch 2, pero me lo he replanteado y creo que hay que tener paciencia. Nosotros vamos a tener mucha paciencia con Switch 2. Mucha paciencia. Hasta que no lo veamos claro, quizá compraremos algún juego. De los que esos que vienen completos. El Donkey Kong a mí me chifla, Eva también. El Mario Kart si algún día baja. Y algunos juegos que venga todo el contenido en el cartuchito, sí. Pero nos plantearemos cuándo comprar la consola, A este paso veremos. El Metaloid agotado, uff, qué pena. Y a disfrutar, ¿no? De la colección, ¿no? Bueno, el Lapis Labyrinth, este juego que mezcla juego de plataformas, beat'em up y roll de NIS a 10 euros. A 10 euros. Creo que es una compraza, Muy guapo, muy cute, como podéis ver. Un cute RPG. Que mezcla, ya os digo, varios géneros. Estamos en una fase que tenemos que intentar pasarle menos tiempo. Es precioso, a mí me gusta mucho este juego. Y está baratísimo. Mira, Danieloki nos da un dato. Lo tenéis precintado el Metaloid por 17 euros en Teknin. Bueno, puedes poner aquí el enlace, Danieloki, si lo quieres poner. Ya sabemos aquí, siempre que gente guapa podéis poner enlaces. Y nos fiamos de ti. Este es el que está también muy baratito, Lapis and Labyrinth. Juego que tuvo una distribución del cagarro de mala. Juego de Nuscool, es decir, Nuscool suele distribuir PAL España, Francia. El Fórmula Retro Racing, juego de arcade muy chulo de Fórmula 1, que lo tenéis tirado de precio a 10 euros. ¿Te gusta la conducción arcade más indie pero buena? Este es uno bueno, el Fórmula Retro Racing. Y lo tenéis baratísimo en Zex. Dice el Tejón, no vais al Game Awards, ¿verdad? Yo la primera vez que voy al evento de videojuegos. No, nosotros no vamos, el Tejón. Pues disfrútalo, que lo vas a disfrutar muchísimo, Seguro que lo vas a pasar genial. Molan mucho los eventos. Nosotros este año iremos a la Retro. Iremos también a la Indie Dev. Y no sé si la Málaga Jam, ya veremos si quiere ir o no. Igual, no sé. Ya veremos. De hecho, queríamos ir a la Gamescom de Alemania. Teníamos reservado hotel y eso. Pero igual no podemos ir porque empezamos obras. O sea que... ya veremos. Bueno, el Grow, juego muy chulo que le encanta a Eva. El Song of the Ever 3. De 505 Games, juego cozy, cute, gestión, muy bonito. De Nintendo Switch, muy chulo. Muy barato, me ha sorprendido ver este tratamiento tan barato. El Grow. Sí, algo puro, a lo V Racing. Tienes toda la razón en el anterior. Y muy barato. Y se he leído que ya has quedado con uno por Twitter para Retro. ¿En qué ha quedado? Que ya ha quedado con uno por Twitter en la Retro. Primera noticia. Igual ha quedado conmigo, yo no lo sé. ¿Me puedes informar mejor de eso? Que yo he quedado con alguien y no me he enterado. No, yo no me he quedado, no he quedado con nadie. Vino por Twitter. Dice... se ve bonito este, ¿no? El Grow, sí, es muy chulo. A ver, este juego además creo que tenía aspecto rolero.
tenía cositas roleras, tenía magia, gestión, y lo extraño además es que esté barato, porque tuvo una distribución bastante pequeñita, ¿eh? Ahora, supongo, si no tiene, ya sabéis que si no tiene la suficiente demanda, estos juegos, si están en las cestas del CEX, lo tienen a 20-30 euros y no se compran, pues allá bajan de precio. El Hero Land. Bueno, un juego de inicio de generación que además no llegó a España, pero sí que se han vendido en el CEX, que salió solo en UK, el Hero Land, que es un juego de rol al Paper Mario, al más puro estilo Paper Mario. Muy chulo. Y si os gusta este tipo de juegos, es compra segura, ¿eh? Hola, GG Golf, ¿qué pasa, guapo? Aquí ahora hace una super promo al señor del golf, del palo de golf. ¿Qué pasa, guapetón? Cada día a veces me sale la notificación que empieza más temprano. Me alegro que sigas haciendo stream, guapo. Y aquí tenemos Time on Frog Island, juego que nos llegó también para Switch, muy chulo. Una isla llena de ranas. Oh, muy chulo, además una aventura muy bonita. Aquí lo tenéis. Qué guapo. Muy barato, 10 euros. 10 euritos. A veces, verdad que lo sigo pensando, duele ver juegos tan baratos cuando son buenos. Pero bueno. Hombre, pagarlos no duele, pero duele verlos que estén baratos. Y aquí uno que es muy chulo. Un juego español que editó Funstox y Selecta de la antigua Badland, que lo sacó Badland en Play 4 y en Switch lo sacó Funstox con Selecta. Un juego tipo Diablo, pero que es un cachondeo padre. Es de humor, el Zenith. El Zenith para reír. A ver, el juego ahí tiene alguna carencia de gameplay. Es un juego de rol, como podéis ver, vista isométrica tipo Diablo, pero tiene unas conversaciones y unas idas de olla a nivel de vocabulario y de textos. Os va a sacar una sonrisa muchas veces. Y además a un precio macanudo, 10 euritos. El Zenith. Dice Daniel que tiene muchos años. Pepales para el bolsillo es una gozada, sí. A ver, comprar y más cuando viene Nintendo cobrando 90 lereles. Ya no 90 lereles de Nintendo, del Mario Kart. Los juegos han subido mucho. Ya los juegos de CDK de Kickart que va a sacar van a salir para Nintendo Switch 2 36-40 euros y es un Kickart. Ese es el precio de salida de los Kickart, sobre los 40 euros. 70-80 va a ser el precio medio de los juegos en Switch 2 y los más caros 90, a pesar de que luego hagan rebajas, pero bueno, sí, que a lo mejor se te quedan 76 el Mario Kart o 70, pero ya son 70 euros, 75 euros. No sé, ahora cada vez duele más, ya vamos a coleccionar mucho menos o comprar menos. El Treasures of the Aegean, otro juego que nos distribuyó Nuskull, creo, si no me equivoco, también es de un estudio español. Juego de plataformas, muy bonito, tipo cómic. Si os gustan los plataformas bonitos, este es uno de ellos y a un precio muy guapo. Exactamente, el Bravely Default, 39 euritos, 40 con el Keycard. Igual que por ejemplo en Asia el Suicoden 1 y 2, también a 36-40 euros y es un Keycard. El Story of Seasons, el Bazar, no sé si viene completo, pero por ejemplo el Isomnius File, la tercera parte que llega a Switch, la de Switch 2 viene en un Keycard, y así. Pena, da pena. Dice Maite, ahora toca rebuscar juegos de Switch. Sí, a ver, ahora es el momento de comprar juegos de Switch
quizás el momento, ¿eh? Si os faltan algunos juegos o queréis juegos, el momento es ahora. Dice, vale, yo por más que le he dado vueltas es complicado. Quizás me quedo con PC y Switch con todo este catálogo de juegos. Da buen rollo coleccionar físico y con buenos precios. Exacto, a ver. Un tándem muy guapo, por ejemplo, es tener o una Play 5 con la Switch o un PC Steam Deck con la Switch. Creo que es un tándem guapo, que es lo que tenemos nosotros ahora mismo. Y la verdad es que con eso no fallas. Y esto, a ver qué pensáis. Que el Taito Milestone 2... con los juegazos que vienen aquí, que esté a 10 euros. Mirad, el The New Zealand Story 1, el Kiki Kai Kai, Poki Rocky, el primero, el clásico, el Darius 2, que esto vale 10 euros en el CEX, el Ground Frontier, el Ben Vero B. Otro juego muy chulo. Ben Vero B. El The Legend of Cage, el primero, que aquí nos llegó el DDS, el segundo. El Liquid Kids, fantástico juego de PC Engine. Solitary Fighter. Vaya pack, El Dino Rex, esta bizarrada de dinosaurios. El Metal Black, este es fantástico, el Metal Black. Esto en un pack a 10 euritos. Es la opción, es la opción. Y creo que había stock. Además, este es multi, Este es multi, no hay para España. Es multi 3, multi 4. Con España en contraportada. Así que es interesante si lo encontráis a ese precio. Yo os leo, dice Daniel, que yo espero que Nintendo se pegue un batacazo con el que tema es este de las Kikas. A ver qué pasa, Danieloki. La batuta la tienen los usuarios, nosotros. Si apoyamos y compramos esos juegos, Nintendo le va a dar igual. Mirad, este es el Empire of Sin, otro juego muy chulo, táctico, de mafia, muy guapo también. Dice Danieloki que consolas vendan muchas, pero juegos así pocos. A ver qué pasa. Nacheiro, PC con emulador importante también. El tejón, el de pajarito amarillo es mi favorito de pequeño. Sí, The New Zealand Story, chulísimo. El Milestone 2 es un pepino, no dice algo puro. Maite dice, son juegos para viejunos. A ver, yo estoy hecho un mozarrón. Este es otro pepino, gordo y bien gordo. Esta mezcla de aventura-acción, Metroidvania... El Vengeful Guardian Moon Rider, 10 euros. Esto es un pepinaco, Recomendadísimo. Del estudio brasileño del Blessing Strike, este Vengeful Guardian Moon Rider, brutal. 10 euritos. Dicen en lo que si este recopilatorio es un pepino, ¿el 1 está más caro? Supongo que sí, porque no lo he encontrado hasta los 10 euros. Puede ser que esté más caro, tejón. El Taito 3 agotado. Pues esta tarde cuando lo he mirado, esta tarde había stock, ¿Alguien ha sido más rápido que tú, Maite? Hola, jovellanos. Este tiene mezcla de Metroidvania, jovellanos. No es un Metroidvania clásico. Es un juego de acción. De hecho, el propio estudio lo decía, que tenía cositas de Metroidvania. A ver, es verdad que si lo miramos como un juego clásico Metroidvania, de mapeado entrelazado, pero tiene alguna cosita y ya te lo meten. Para mí me vale, Me vale de cualquier manera, lo fuera o no, Ya lo digo que sigue siendo igual de juego. Pero ya sabéis que el tema de Metroidvania al final no es un género. Son mecánicas jugables que tienen varias. Hoy en día, incluso el otro día en Telegram se discutía si el God of War, los actuales son Metroidvania, decían que sí. Está claro que sí, si miramos por mecánicas lo son. El hecho de tener mundos entrelazados, habilidades para llegar a zonas que antes no puedes llegar, evolución y ciertas cosas que van teniendo todos. Pero cuando uno habla de Metroidvania siempre entiende que el Metroidvania más clásico sería el 2D.
con esos mundos entrelazados y habilidades o armas que te lleven a otros mundos, ¿no? Pero claro, ha mejorado o se han mezclado tantos géneros, el juego de rol mezclado con los Metroidvanias, los juegos Rogue con Metroidvanias, de ahí los Roguevania, por ejemplo, Dead Cells y tantos otros géneros que al final ya... ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el final, no? Dice Maite, tengo el primero, me falta el segundo. ¿Del cual? Del Taito Milestone. Y te falta el tercero. También tienes el tercero del Taito Milestone, que también ha salido, acuérdate, ¿eh? Que el tercero es brutal, Taito Milestone. Es fantástico. Nuevo está caro, ¿no? Te falta el 3, ¿no, Maite? Dice, entonces el Soul River sería Metroidvania, Tejón. Al final, lo del género Metroidvania lo marcáis vosotros. Porque como género, no existe. Género podría ser un juego de plataformas. De hecho, los juegos de plataformas, la evolución que ha tenido los juegos de plataformas ha sido al Metroidvania, pero porque se han hecho unas mecánicas o un gameplay que ha cambiado, y le llamamos de esa manera, pero como género no lo sería, ¿no? Al final, si lo miramos, lo que nosotros entendemos como Metroidvania, que es mundos entrelazados, un buen mapeado, evolución del personaje que te permita tener habilidades o armas las cuales te permitan acceder a otras zonas, jefes alternativos, etc, etc, etc. Pues todo aquel juego que lo englobe lo podría ser, ¿no? Dice Maite, todo lo que suena a Taito mola. Dice algo puro. En la época sería arcade, exactamente. El que quiera esperar, hay que esperar la oferta del Taito Milestone. Bueno, también os digo que hay una edición muy chula en Asia que viene con un digipack con los 3 Taito Milestone juntitos en un digipack muy chulo, una caja de cartón, una caja dura, tal, preciosa. Pero bueno, yo no os digo nada, no os quiero hacer gastar de más, ¿eh? Ese estilo Shinobi moderno, dice algo puro. Sí, al final lo que tienes es que os guste el juego, ¿no? Yo al final lo que miro mucho ya no es el género, sino que me guste, que me atraiga. Sí que es verdad que últimamente me están aborreciendo los rogue. Demasiado roguelike. Pero bueno, eso ya es cuestión muy personal. Nuclear Blade, otro juego muy barato, muy interesante de Retard Games, que también este había stock, si no me acuerdo. Este del bombero de plataformas, chulísimo, 10 euros, es un preciaco. Nuclear Blade, chulísimo. Hay demasiado de todo, ¿no? ¿Y este qué os parece? Este está muy chulo, a este precio. Nuclear Blade. Muy chulo. Muy guapo, ¿verdad? Ruaber, muy chulo, muy guapo. También en CX, Pepales, sí. Los precios, lo he dicho al inicio del directo, de referencia son los de CX. Entre 5 y 10 euros, no más. ¿Vale? Y estos son los que he visto yo en CX. Había muchos más, ¿no? He hecho una selección. También he obviado esos juegos que son muy buenos, pero que nunca tienen stock, no han tenido en su vida. Y que ahora están súper disparados en segunda mano, aunque ponga 5 o 10 euros en el CEX, ¿eh? Solamente los que o tienen stock o lo han tenido hace muy poquito y que están también muy baratos, que son estos, que además de calidad ya veis que están muy bien casi todos. No, estos son juegos abiertos, precintados. A día de hoy muy poquitos vais a encontrar a 10-12 euros y menos a 5. Muy poquito. Cuando ha habido alguno, se ha agotado, y lo sabéis vosotros que estáis al quite. Que se lo digan a Maite. Cuando sale algo barato se liquida en game, dura un telediario. Pero un telediario, o sea, dura... ¡brus! Desaparece... Ya cuando os baja de 20 euros cualquier juego, estáis con los cuernos así, preparados para empitonar al que se ponga por delante. Que es normal, porque claro, un juego ya 15, 14, 16 euros, 12...
Y ya 10 no te digo, ya 10 euros es una locura en Switch. Lo de comprar en Zex o no algo puro es una referencia, porque tened en cuenta que muchas tiendas toman como referencia a Zex. Lo digo por experiencia, que he ido a muchos sitios de segunda mano o incluso tiendas nuevas que venden algo de segunda mano. ¿Dónde miran los precios? ¿Dónde creéis que los miran? De primeras. Dice Maite, me pasa con juegos de Vita, lo ves muy baratos y es que llevan siglos sin aparecer. Sí, le pasaba a juegos de Play 2, Maite, en su momento, de ese y tal, que es que no actualizan la ficha, no les entra ningún juego durante años, y están a un precio cuando lo tenían, y luego resulta que cuando entra uno, depende. Si entra uno y el dependiente, no sé si habrá alguno en central de Zex que para ciertos juegos tienen marcados ciertos asteriscos que si entran hay que ampliar la ficha a otro precio, pero si no está eso ya depende del que compra el artículo, los Zex, y muchas veces se cuelan, se cuela algún juego barato hasta que no entren demasiados y se den cuenta de que ese precio no es el que toca. Había pasado muchas veces. Dice algo puro, a mí me costó 35 euros el Nuclear. Sí, es lo que valía, entre los 30 y 35 de salida en Retar, y luego aquí se vendió así. Dice Jovellanos, a mí me pasó lo mismo. Al principio me encantaban los roguelike y últimamente me tiran para atrás. Exactamente, yo estoy un poquito ya hastiado. Es que últimamente casi todo lo que juego o jugamos de Steam es roguelite. Los estudios creo que están demasiado abusando. Porque no es que sean un juego de acción roguelite, que era el típico juego que se hacía en su momento, no, es que a todo le meten rogue, le meten aleatoriedad, a todo, juegos de rol, todo le meten roguelite, y la verdad es que cansa. Ahora me apetece a veces que sea menos aleatorio y que me mantenga una línea, no sé, es algo muy subjetivo, pero sí. Dice Danielo que sí, las colectos cuando se ponen a 30, claro, cuando la colector se baja de 40, ya cuando no de 30, cuando baja de 40 ya empiezan a desaparecer. Ya su precio zen. Y bueno, si baja de 30 ya, bueno, eso ya vuelan, corren. Mirad, otro juego muy chulo es el Toy Soldiers HD que trajo Meridian. Y esto además lo distribuyó en Estados Unidos Limited Run. Y es un juego que viene de PC, de estrategia, de juguetes, muy chulo, que viene de PC, muy guapo. Se vendió en Switch, el Toy Soldiers HD, muy chulo, y a 10 euritos, ya me diréis. Además, ha tenido una distribución muy pequeñita, el Toy Soldiers. Y el Wheel of Katamari Reroll, el Royal Reverie. Otro que no me puedo creer que esté a 10 euros de Namco Bandai. Juegazo, bizarro, como el solo, el que nos llegó aquí. ¿Qué os parecen? A nivel de calidad creo que a veces no se entienden que estén tan baratos. Y creo que llegamos casi al último de la noche. Este Wheel of Katamari es el penúltimo. Loquísimo. El de la pelota gigante. Vamos arrastrando todo hasta que tenemos el planeta entero. Y el último de la noche creo que es el Destiny Connect. Juego de rol RPG japonés de NIS. Calidad no excelente, es un juego más sencillito dentro del catálogo de NIS, pero está bastante bien, y por 10 euros creo que está muy bien. El Destiny Connect por 10 euritos. Ya se ha agotado en CES, Pepales. Bueno, creo que había stock la semana pasada. Si os interesa alguno y lo queréis de CES de segunda mano, ya sabéis, la campanita y que os entre notificación. Ah, no, me quedan algunos todavía, no es el último. Me he equivocado, que nos quedan 4.
Para completar, no os vais todavía, no vais todavía. Tenemos el Mad Runner, un juego que está muy chulo, el Mad Runner, American Wheels Edition, juego de conducir camiones, una saga Mad Runner, famosa, que tiene varias entregas en PlayStation, pero hay una que entrega en Switch, esta Mad Runner Wheels Edition, que está baratísimo, baratísimo, en CEX, en este caso, 10 euritos. El Akiba Strip, el Hellbound Debriefed, esta última secuela de los Akibas que nos trajo aquí Marvelous, distribuido por Meridian. Estos juegos de vampiros diurnos que ya sabéis que tenemos que pelearnos con ellos. Combates los cuales que para poder eliminarlos tenemos que ir quitándole la ropa para que les dé el sol y puedan palmar. Akibas. Bueno, el Hard West, juego no muy conocido que distribuyó cuando Badland estaba en activo, principio de Switch. Juego táctico del oeste, en este caso, un baratito. Este es de los que me interesaría cogerlo si lo viera, porque es una de las tiradas cortitas a 10 euros y que puede ser que sea más complicado a futuro. Este Hard West. Incluso tenía una collector con una camiseta, me parece. ¿Te gustó este Dani Loki? Este está chulo, ¿eh? Este está guapo. Este estaba guapo. Además era muy barato. Me acuerdo que la coleccionista era una caja gorda con la camiseta, creo, y el juego. Y lo vendió Badland, creo que por 20 pocos euros. En su momento, 24 euros, una cosa así. Esa coleccionista. Correcto, ¿verdad? Claro, estoy hablando de memoria de hace ya, por lo menos te lo compramos hace 6-7 años. Al inicio de Switch. Bueno, ahora sí que es el último. ¿Cómo lleváis la libreta? Y lo más importante, ¿cómo lleváis esa cesta de sex? Malandrines. Bueno, si os ha gustado, me lo decís en comentarios si estáis en YouTube, que ya intentaremos hacer otro episodio de juegos baratos. Porque había más juegos. Si os interesa, lo hacemos otro día o meses que viene o tal. Miramos si hacemos otra listita. Ya me lo comentáis.